Buenas noches amigos seguidores de mi canal Cápsulas Tributarias. Hoy vamos a continuar con nuestro tema de relevancia, que es el reporte de conciliación fiscal. Nuestro video número 30, segunda parte de este tema específico. Recordarles una vez más a que sigan mi canal, que es de relevancia y es para ustedes. Ya habíamos tratado el tema de los videos 8, 9, 28 y 29 que tratan sobre esta materia. Simplemente invitarlos a que los miren, alguna inquietud que tengan, pues consulten la norma, que es importante que ustedes también se hagan su propia opinión de carácter jurídico sobre esta materia. Entonces, vamos a entrar en materia sobre lo que contiene el reporte de conciliación fiscal. Bien, cuando ustedes descargaron el prevalidador, pues tuvieron acceso a esos archivos y ahí van a encontrar las hojas que hemos mencionado, que es la carátula, el estado de situación financiera, el estado de resultado, impuesto diferido, ingresos y facturación, activos fijos y la hoja de resumen. Antes de iniciar, pues los invito siempre a que ustedes vayan a vista, lean líneas y títulos para que le habiliten lo que es como tal, pues las líneas, las columnas y eso en cada una de las hojas, para que ustedes ya ahí puedan ir entrando, ir haciendo como el análisis de cada una. Cada una tiene que ustedes darle ese concepto para que ustedes puedan entender, digamos, si están parados en la columna H 568, 586 en este ejercicio, pues tengan presente eso. O si están, para que no se vayan a confundir con el número interno que tiene el reporte de conciliación fiscal. Bueno, para que puedan seguir las indicaciones que mencionábamos en nuestro video anterior. Como el tema es denso, pues no vamos a poder mirar todo el contenido del reporte, simplemente unos aspectos generales que tienen. Pues cuando estén diligenciando la carátula, pues ahí hay una serie de preguntas. ¿Qué es importante en esta carátula? En la celda AQ32, que es el ítem 43, donde dice moneda funcional diferente al peso colombiano, ahí es fundamental que ustedes pues han tenido ya identificado si ustedes llevan su contabilidad en dólares con aplicación de conversión bajo el estándar de contabilidad de la NIF, o si ustedes su contabilidad es en pesos, pues simplemente van a evidenciar que no. Porque si ustedes evidencian que su contabilidad o su moneda funcional es diferente al peso colombiano, dicen que sí, él les va a habilitar entonces la columna en cada una de las celdas, que es la columna que conocemos como efecto de conversión. Ahí va a quedar diligenciada. Si ustedes por alguna razón diligencian información acá y después vuelven a la carátula y dicen que su moneda funcional entonces que no era el peso colombiano, él le va a decir que si ese cambio que ustedes van a hacer le va a borrar la información que ustedes tengan en efecto de conversión. Entonces es importante que ustedes sí tengan claro ese tema ahí para que no van a tener errores. Simplemente diligencian los datos que le está pidiendo en la carátula, que son datos informativos y datos para ir convalidando. El próximo año va a ser mucho más importante esta información, porque con base en ella pues él va a tener que ir calculando una información de carácter de impuestos, pero por ahora eso es fundamental. Solamente diligencian estos datos porque cuando ustedes ya vayan a subir la información, esta parte de la firma pues va a quedar habilitada para cuando ustedes presenten ya el anexo de XML. Mientras tanto no es necesario. Bien, una vez diligenciado esta información, ustedes cuando están aquí en estas pestañas pues les va a aparecer, si ustedes quieren ver el formulario 110, siempre tienen que estar ubicados en carátula. Si quiere que les genere el XML, siempre tienen que estar ubicados en carátula, porque si ustedes están en una hoja, por ejemplo aquí me paro en la hoja H2, estado de situación financiera, pues no me habilita ni generar XML, ni me habilita formulario 110. Siempre tengo que estar parado en carátula. En carátula, o sea, estar aquí en mi archivo viendo carátula para que me genere estos datos de acá. Bien. Una vez, cuando ustedes estén en una hoja, pues solamente habilita las hojas diferentes a donde está parado. Entonces aquí estoy en el estado de situación financiera. Ya les había dicho que tenía la fila, el concepto, que es toda la estructura XBRL, va a tener N cantidad de conceptos, 500 filas aproximadamente, porque extrae todos los conceptos posibles que existan en una empresa y por eso va a tener ese nivel de información. La columna valor contable, la columna efecto de conversión, que solamente se habilita si yo dije que mi moneda funcional era diferente al peso colombiano, me la habilita. Mientras tanto, no me la va a habilitar porque es en peso, entonces no es necesario. Menor valor fiscal o mayor valor fiscal para llegar al valor fiscal. Y aquí vamos a tener todo el contenido de las cuentas de activo, equivalentes de efectivo,
de las cuentas por cobrar, de inversiones, plusvalía, activos biológicos, pasivos, y aquí simplemente voy a hacer una referencia en la columna donde me dice activo por impuesto diferido. Aquí en la columna H82 es importante que ustedes tengan en cuenta que este valor que lleva aquí, la hoja en Excel ya sabe que lo va a eliminar porque esa columna no tiene efecto fiscal, o sea, ese valor no hay efecto fiscal, solamente es un efecto contable, pero él sí le va a validar que este valor que ustedes tengan aquí de 214.908.042 tiene que estar coincidiendo cuando ustedes vayan a impuesto diferido, acá donde dijeron activo por impuesto diferido, tiene que ustedes haber tenido un dato que corresponda a ese valor activo por impuesto diferido, para que no vayan a tener ustedes inconvenientes después en la conciliación. Aquí digamos como, venga, miremos a ver, cuando estén diligenciando, él le va a validar ese dato de cuánto ustedes registraron en activo por impuesto diferido. Entonces tiene que tener coincidencia ese dato con esta diferencia temporaria con el valor. Esperemos si me la dejan abrir. Entonces cuando ustedes digitaron activo por impuesto diferido, él va a conciliar con el valor del impuesto diferido que tienen que ustedes tener acumulado a 31 de diciembre de la vigencia actual. Aquí va a tener que conciliar este dato que tenemos aquí, 94.108, 90.800 en este caso, 214.908.042. Este dato, activo por impuesto diferido, es el que le digo que ustedes tienen que coincidir con el dato que ustedes tienen que haber colocado en el estado de situación financiera, 214.908. Así mismo con el pasivo. Aquí solamente ustedes van a registrar los datos de manera globalizada, valor contable de unas partidas, porque después le va a pedir un mayor nivel de detalle. Y así sucesivamente ustedes van registrando los datos activos intangibles, plusvalías, después viene el tema de pasivos por impuestos pasivos, arrendamientos por pagar, otros pasivos. Recomendación, tratar de ubicar siempre el concepto donde corresponda a la distribución que se ha hecho y de manera muy residual, si no consiguen algo, sí llevarlos a otros dependiendo de la clasificación, pero siempre hacer lo que corresponda. Aquí también tenemos en la celda G 172 pasivo por impuesto diferido 120.000. Tiene que, si usted va a la carátula de impuesto diferido, pues también debo tener un pasivo por impuesto diferido de 120.000, que es el que tenemos en este ejercicio, 120.000 pasivo por impuesto diferido. Ese valor tiene que coincidir con el que ustedes tienen en esta hoja. Como les decía, si la empresa lo neteó, pues tendrá que hacer tendrá que hacer esa separación para que le valide, porque si no le puede botar un error en el momento que vaya a generar el XML. Así sucesivamente va a tener que llevarlo. Hay cosas que ya el sistema le ha dicho, esto no tiene efecto fiscal, las provisiones, como no tiene un efecto fiscal, le dijo no. Pero de pronto hay cositas como por ejemplo los siniestros o las garantías para las empresas aseguradoras que sí tienen un momento dado o la opción de tomarse una provisión de acuerdo a lo que establece la norma tributaria, pues va a tener que hacer una reclasificación como un pasivo para que pueda llevarlo a la columna de valor fiscal. Al final del día, el total activo menos el pasivo, que es el que tenemos acá, es lo que vamos a conocer desde el punto de vista fiscal como el patrimonio líquido, positivo o negativo. La variación que hace el sistema es que este valor de 498 tiene que coincidir cuando usted haga la distribución de su patrimonio contable. Tiene que coincidir este dato de la celda G241 con la distribución, con este valor que le calculó acá en la celda G205. Si no coincide, le va a botar un error de validación. Eso es importante que lo tenga presente para que no vaya, porque son los errores frecuentes que puede generar. Aquí ustedes pueden ver que está la distribución. Después viene una información general sobre algunos tipos de activos que ustedes tendrán que identificar, los datos informativos sobre cuáles activos ustedes tienen inventarios en poder de terceros, cuáles tasas de intereses implícitas que ustedes tienen pendientes todavía que no han ido al estado de resultados para efectos contables. Todos estos temas que pueden ser, que son materias de control, pues le va a pedir esa información. Eso es lo que va a tener esta carátula, que ustedes todo lo que diligencian ahí, pues después va a estar en la hoja resumen. Bien, vamos a estar un poco más de tiempo aquí en la hoja de el ERI, o sea, en la hoja del estado de resultado integral, porque aquí es donde se viene el trabajo fuerte.
Lo mismo, todos los conceptos de ingresos, los conceptos de gastos, gastos de administración, gastos de distribución y venta, los conceptos de costos de ventas, pues van a estar aquí identificados. Misma estructura, valor contable, efecto de conversión, menor valor fiscal, mayor valor fiscal, valor fiscal. En esta primera parte, ¿qué es importante? Que aquí los valores fiscales, menor valor fiscal o mayor valor fiscal, no están identificados si son diferencias permanentes o si son diferencias de carácter temporales. Porque en últimas, ¿qué es lo que se quiere aquí? O sea, digamos, ¿cuál es la finalidad de esta hoja ERI? Es calcular el impuesto corriente de una empresa. Netamente eso. Es lo que siempre hacemos cada año, es calcular el impuesto corriente, que está compuesto de diferencias permanentes y diferencias temporales. Haga de cuenta lo que hacíamos cuando teníamos, digamos, el impuesto visto desde el punto de vista del resultado. Pero más allá del impuesto diferido, porque aquí no se trata del impuesto diferido, sino simplemente calcular diferencias para llegar a mi impuesto corriente, que es la primera parte que ustedes siempre han hecho y lo que siempre ha pasado cuando ustedes están haciendo esto. Pero aquí estarían unidas. Aquí no se identifica si es permanente o si es temporal. Por eso es que aquí en esta primera parte lo que yo hago es decir, tengo un ingreso o tengo un gasto y simplemente para el ejercicio acá tengo un interés implícito por una transacción de financiación. Contablemente son 813.073, como es el caso que estamos usando en la cédula H43. Pero resulta que el artículo 28 del Estatuto Tributario dice que las transacciones por intereses implícitos no tienen un efecto fiscal y se tendrá que reconocer esa transacción al valor nominal, al valor de la transacción o al valor de la factura. Por lo tanto, como el artículo 28 ya me dijo que debe ir a ese valor, pues como no hay incidencia fiscal, yo tengo que eliminar esa partida, o sea, eliminarla porque fiscalmente tiene que aparecer en cero, pero esta diferencia, pues por supuesto, tiene que estar reconocida, como la elimino acá, y si ese efecto pasó en ese año, pues la tengo que reconocer como parte de mi ingreso operativo, como una venta en el territorio nacional. O supongamos que usted esté ya en el año 2, donde el interés implícito se sigue reconociendo para efectos contables, pero fiscalmente, como yo ya la reconocí en el año 1, pues simplemente lo que hago es eliminarla porque ya no hay ingreso fiscal, ya declaré ese ingreso. Eso es lo que posteriormente lo que vamos a identificarla como una diferencia de carácter temporal, vista desde el punto objetivo del impuesto corriente, de cálculo del impuesto corriente, más no del impuesto diferido, que ese es otro tema asociado a la norma contable, que es la hoja que vamos a mirar posteriormente. Y así sucesivamente voy clasificando las diferencias cuando las elimino. Entonces, por ejemplo, ganancias por el método de participación, que está en el H47. Aquí ya la hoja le elimina automáticamente la diferencia, porque lo mismo, el artículo 28 dice que el método de participación no tendrá un efecto fiscal, porque usted lo que reconoce después es el dividendo. Eso es lo que usted tiene que considerar. En esta donde dice H49, dividendos y participación no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, pues aquí es importante que ustedes tengan en cuenta si los dividendos son antes del 2017 o después, porque eso va a haber una parte grabada y otra parte no grabada. En este caso, estamos diciendo que son utilidades generadas antes del 2017 y es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional de acuerdo al artículo 49. Por eso lo calculo acá y lo que hago es entonces tenerlo presente, porque cuando vaya aquí esos 35 millones, pues si son no constitutivos, pues yo tengo que tenerlos en cuenta acá en esta celda. En esta celda de ajustes hay una columna, una partecita que dice ajustes por adición de ingresos, que no tienen efecto contable, pero fiscalmente sí. Llámese una recuperación de deducción sin incidencia contable, el interés presunto, los intereses presuntos pues van a ir en esta parte, aquellos ajustes por precio de transferencia, si me hace una investigación de precio de transferencia o yo hago un ajuste por precio de transferencia que no tiene incidencia contable pero sí fiscal, lo coloco acá. Y aquí en esta partecita, en esta fila donde dice, la fila 118, donde dice ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, aquí donde dice mayor valor fiscal, aquí yo tengo que traer pues o todos los 35 millones de pesos que dije allá, o lo que yo tengo que llevar como mayor valor fiscal, que va a tener esa consecuencia de no constitutivo. ¿Por qué es importante? Porque cuando usted esté llevando ese formulario dice los ingresos totales menos lo no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, y va a ser este valor que está aquí. Entonces eso es fundamental que ustedes lo tengan presente. Una vez diligenciados los ingresos, pues simplemente le va a aparecer total de ingresos contables, las diferencias que ustedes tienen entre lo contable y lo fiscal, para llegar al ingreso de carácter, para llegar aquí
al ingreso fiscal de 3.203 mil millones de pesos, que es lo que tiene que conciliar con la declaración de renta. Esta misma tarea entonces la voy a hacer con los costos. Los costos, dependiendo del sistema de inventario que maneje, si es costos de venta por calcular por sistema permanente, pues el valor global. Si lo tengo separado por costos por compras, dependiendo si es inventario periódico, pues lo identifico. A su vez, si tengo activos y los tengo identificados con depreciaciones, cada uno de ellos, pues voy registrando la información, el deterioro de valor de esos activos, otros costos, y llego a mi costo de ventas. Lo mismo hago con los gastos de administración, si son beneficios a corto plazo, si son operaciones con vinculados, si son operaciones de asistencia, si son transporte, depreciaciones asociados a esos gastos operativos de administración. A su vez, una vez identificado, pues esta tarea se repite también con las transacciones asociadas a gastos de administración y ventas y gastos financieros. Que es importante que también tener en cuenta tanto en ingresos como en gastos, que cuando dice intereses devengados sector financiero, esa columna va a ser únicamente diligenciada por las entidades financieras, que son las que tienen ese tipo de ingresos o ese tipo de gastos de interés devengados sector financiero. Las entidades normales, las otras que sí hacen créditos con las entidades financieras y le pagan intereses, esos son intereses financieros, pero no es por la actividad propia de la entidad. Esos van a intereses devengados por préstamos de terceros distintos del sector financiero. Ahí vamos a colocar esos intereses que yo pago por efectos de intereses financieros. Porque esta está dedicada solamente para el sector financiero. Hay unas que son específicamente que va a ser para el sector financiero, que es lo que tendrán que tener en cuenta. Asimismo, pues en cada una de ellas van a encontrar una que les va a permitir colocar información de carácter que tiene efecto netamente fiscal. Por ejemplo, en esta misma tenemos aquellas deducciones fiscales no reconocidas contablemente. Por ejemplo, una sobrededucción asociada a la contratación de personal discapacitado. Acuérdense que hay un beneficio fiscal y usted solamente es fiscal. El gasto pues es el gasto normal. Aquí en este caso se la colocaría en esta columna K333, por ejemplo. O ajustes por precios de transferencia con menor valor fiscal o deducciones, los llevaría acá. O en el caso de las entidades sin ánimo de lucro que no reinvirtieron las inversiones que estableció el decreto 2150, pues van a tener que colocarlas aquí porque van a ser grabadas, ¿cierto? Al final del día tienen que o una ganancia, una utilidad contable o pérdida contable y una renta líquida. Hasta aquí es la primera parte del formato del reporte de conciliación, de la hoja R. Después ya viene una clasificación partiendo de la utilidad contable a llegar a la utilidad fiscal, o sea, este mismo dato, pero ya separando las diferencias. ¿Por qué es importante? Aquí es donde es la parte, digamos, que aparentemente es como si se duplicara la información, pero lo que se busca aquí es que tengamos totalmente identificado qué es lo que me va a aumentar la renta líquida y qué es lo que me puede disminuir la renta líquida asociado a esas diferencias permanentes. Es decir, si la empresa no es muy juiciosa, no es muy organizada, pues va a poder tener muchos gastos que fiscalmente no se los aceptan porque las facturas no cumplen requisitos, porque no paga seguridad social, porque no hizo retención en la fuente, porque tuvo, o sea, esas cosas pues va a llevar a que su renta líquida pues aumente. Es decir, su tasa de efectiva tributación se va a ver incrementada por esas erogaciones que tiene que incurrir y que fiscalmente no se las van a aceptar. O a la inversa, es una entidad que tiene unas ventajas fiscales, tiene unas rentas exentas, tiene unas sobrededucciones que le acepta la ley, o tiene unas rentas exentas, tiene todos esos elementos, pues a su vez eso le va a disminuir la renta líquida, por lo tanto su tasa efectiva de tributación va a ser inferior a la del 33 o 34%. ¿Qué es importante en esto? Que con esta información por lo menos uno consideraría que el país podría hacer indicadores macroeconómicos para saber cuál es la tasa efectiva de tributación o en dónde están los problemas. De pronto los problemas no es de tasa, sino de falta de formalización de las empresas para que no tengan tantos desconocimientos de erogaciones que incurren. Y eso es lo que se hace acá, diferenciar las diferencias permanentes que pueden disminuir la renta líquida, como lo no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, utilidades, ganancias por el método de participación, o beneficios fiscales como deducción de IVA en bienes de capital, reintegros de recuperaciones, así sucesivamente. Lo que aumenta la tasa efectiva de tributación,
lo que hablábamos, gastos sin soporte, deducción del GMF, o sea, el GMF se aumenta la tasa de tributación, reglas de su capitalización, pagos al exterior sin retención en la fuente, pagos al exterior por regalías que estaban limitadas de acuerdo al artículo 120, gastos no deducibles atribuibles a otros ingresos exentos, así sucesivamente. Todo esto lo que va a aumentar va a ser una utilidad de efectos por diferencias permanentes, que es lo que nos daría aquí en este caso 608. Ya después viene la clasificación de las diferencias de carácter temporal, vistas desde el punto de vista óptico de la determinación del impuesto corriente. Por eso yo le digo que esta hoja es cómo calculo mi impuesto corriente. Mi impuesto corriente lo calculo de qué manera. Cojo el ingreso contable, las diferencias permanentes, o sea, lo que no me aceptan fiscalmente o lo que me dan una ventaja fiscal, y lo que hoy no me aceptan fiscalmente y que mañana me lo van a aceptar. O aquello que anteriormente tuvo una incidencia y ahorita pues va a tener el efecto fiscal, que es la diferencia temporal para calcular que mi impuesto corriente. Por eso es que aquí lo que digo es, tuve un inventario que, por ejemplo, calculé el valor neto de realización, o sea, fiscalmente me dicen no, yo no le voy a aceptar eso, pero contablemente sí la utilidad está disminuida, entonces simplemente es una diferencia que se me va a generar en este año. Y si el año siguiente se revierte o el hecho económico se da, pues fiscalmente le van a aceptar la pérdida, entonces la va a revertir para calcular esa diferencia. Entonces aquí tenemos que ir calculando esas diferencias que tenemos, que vamos mirando. De ahí la importancia que ustedes, esto que van a hacer ahora, pues ustedes van mapeando estas diferencias durante todo el transcurso del año para que al final de presentar este reporte ustedes ya tengan claro cuáles son esas diferencias que ustedes tienen que haber conciliado. Eso no es nuevo, ustedes tuvieron que haberlo hecho cuando presentaron la declaración de renta del 2017. Ahí ustedes identificaron esas diferencias de carácter temporal que hicieron en su momento. Pasivos por ingresos diferidos productos del programa de fidelización. La norma del artículo 28 me dice que en materia fiscal se lo acepto hasta el año siguiente, pero si pasa el año siguiente y no se ha realizado, pues tengo que reconocer el ingreso, entonces ahí va a generar esa diferencia de carácter temporal deducible. Asimismo, las de carácter temporal imponibles, las genero y cuando se reviertan pues las voy disminuyendo, de tal suerte que yo voy a tener aquí al final del día mi renta líquida nuevamente asociada, pero ya identificar esas diferencias temporales con las diferencias permanentes. Esto es para calcular que mi impuesto corriente, o sea, con base en este 1079, yo ya calculo mi impuesto corriente, que es el gasto que ustedes tienen que haber calculado en el momento de elaborar su declaración de renta. Ya después el reporte de conciliación fiscal lo que trae es unos datos asociados a información de SAT de las entidades sin ánimo de lucro. Pues aquí ya viene cómo las entidades sin ánimo de lucro pues tienen que haber calculado asociado a las... Perdón, aquí. Ya esta información es únicamente, esta parte de la fila 458 a la 465 es únicamente para las entidades sin ánimo de lucro. Si esas entidades sin ánimo de lucro tuvieron ingresos por contratos de obra pública, pues va a reconocer cuáles son esos ingresos, esos costos y gastos, porque acuérdense que ellos tributan, a ellos sí van tributando a la tarifa general. A su vez, si las entidades sin ánimo de lucro tuvo costos y deducciones no procedentes, o sea, no estaban, no tenían los soportes legales, no pagaron seguridad social, pues aquí va a tener que tributar sobre esos costos y deducciones no procedentes. Sobre eso va a tener que pagar la tarifa del 20% de acuerdo al decreto 2150. O si tuvo excedentes no reinvertidos, o sea, tuvo un excedente en el 2016 y no lo reinvirtió, pues en el 2017 tendrá que pagar el impuesto de esos excedentes no reinvertidos. O asignaciones permanentes no ejecutadas, o sea, en el 2016 tenía una asignación permanente y no la ejecutó, entonces tiene que pagar el impuesto porque no lo cumplió con eso. O inversiones liquidadas y no reinvertidas, pues digamos que para el 2017 no vamos a tener, porque esto solamente nace, es a partir del 2017, va a ser el efecto básicamente con la renta del 2018, que puede dar lugar a eso si las empresas tomaron ese elemento. Aquí digamos va a tener esa parte. Después ya vienen las compensaciones que tuvo por pérdidas fiscales o por renta presuntiva, que es lo que ustedes tienen que haber llevado a su declaración de renta. El cálculo de la renta presuntiva, pues él le va a pedir los datos del patrimonio para ir calculando la renta presuntiva, o sea, todos los datos asociados al patrimonio, irá a hacer el cálculo. El valor de rentas exentas, aquí es un valor global. ¿Cuánto fue renta exenta? Porque la distribución ustedes la presentaron en una exógena aparte, entonces ahí está el valor de renta exenta, para después llegar a unos conceptos de
recuperaciones de renta líquida gravable por deducciones, por provisiones de pensión de jubilados, pasivos inexistentes, pasivos omitidos, activos omitidos, viene todo ese tema. Aquí viene un capítulo asociado a las rentas líquidas pasivas por entidades controladas del exterior, fundamental. Sabemos que la ley 1819 incorporó este elemento, entonces si hay ingresos asociados a rentas pasivas, los declaro acá, y los costos y deducciones asociadas a esas rentas pasivas, pues las incorporo para poder calcular, hacer la parte de mi cálculo de mi impuesto de renta, que es lo que me dice la norma. Después viene un tema de que ustedes aquí, esto es diligenciable, esto no es editable, o sea, esto lo pueden, tienen que editarlo porque no lo trae el formato como tal, no está parametrizado. Ustedes tienen que identificar si esa renta líquida, si tributan todas al 35%, al 20%, a la tarifa general del 33%, o al 10 o 9, porque cuando tenemos tantas tarifas, pues ustedes tienen que identificar en cuál de ese mundo van a estar para que ustedes puedan ir diligenciando esa información. Después pues ya viene toda la parte de honorarios, las retenciones, perdón, la parte de retenciones que le practicaron, la sobretasa, el anticipo, para al final del día pues llegar a lo que tiene que ver con el impuesto de renta que ustedes tienen que dar. O sea, que inclusive esto ya no se diligencia porque lo que busca el sistema es que ustedes esa información ya, ahorita como no va a ser el que va a llenar la declaración de renta, sino que es informativa, pues simplemente por eso no es diligenciable ese dato ahí. Y ya viene un tema de control del otro resultado integral, información que ustedes tienen que registrar ahí, y datos informativos asociados a los ingresos devengados pero por programas de fidelización, ingresos fiscales por fidelización de clientes sin riesgo contable, retiros por consumo de publicidad, un tema asociado a operaciones con vinculados económicos para que ustedes lo tengan presente. Bueno, digamos que en este video, para no lo que quiero plantear era mostrar qué contenía el estado de resultado integral y el estado de situación financiera. En nuestro próximo video vamos a tratar los otros formatos para ya cerrar el ciclo de lo que tiene que ver con el reporte de conciliación fiscal. Muchas gracias y los espero en nuestro próximo video.